Entonces vamos a tomar tu registro. Denme un segundito para poder volverles a compartir. Muy bien, ahí pueden observar entonces, ya está el registro, lo vamos a guardar. Y antes de comenzar el avance, para el día de hoy ustedes tenían una tarea, ¿no es cierto? Tenían que resolver el ejercicio de regla de la adición. Esta regla de la adición, pero con 3 eventos, ¿sí? 3 eventos que no eran excluyentes. Habíamos escrito ya la fórmula y simplemente ahora vamos a resolver este ejercicio para ver si es que ustedes han podido, bueno, han acertado en realidad en su resolución. Algunas personas me han escrito y me han dicho estaría mal, no faltan o sobran datos, etcétera. No, no es que sobran datos, no es que faltan, están bien los datos. Vamos a ver, lo más importante de este ejercicio era simplemente organizar la información, ¿sí? Las cantidades en cada uno de los conjuntos. Para empezar, nos decía que se tenía un total de 50, ¿sí? Acá ustedes pueden observar un rectángulo amarillo que contiene los 3 conjuntos, ¿no es cierto? El alimento tipo A, el alimento tipo B y el alimento tipo X. ¿Por qué tenemos este conjunto de más? Porque nos decía 10, ¿sí? Mascotas que no habían aceptado ninguna de las 3. Entonces, esas 10 tendrían que ir fuera de estos 3 conjuntos, ¿correcto? Y aún así, entre todo, ¿sí? Los que están afuera y todos los que están, que prefieren alguna de las marcas, sumar los 50, ¿ya? Entonces, estos 10 tendrían que estar ahí afuera. Bien, a ver, vamos a ir desarrollando parte por parte. Ya, después de realizar las degustaciones por una semana, los resultados fueron los siguientes. 10 prefieren solo X. Solo X, aquí está. Recuerden que solo X no involucra ni A ni B. 5 prefieren solo A. Solo A, 5. 7 comen X y A sin problema. X y A sin problema. Fíjense que X y A es toda esta parte que está acá, ¿sí? Todo esto. Pero no nos están diciendo solo X y A. Fíjense que aquí hay 2 áreas, que es la triple intersección y la intersección solamente de A y X. ¿Ya? Entonces vamos a colocar esa información por el momento acá, que nos dice 7 comen X y A. Muy bien. 10 comen X y B. Aquí tenemos X y B, que sería todo esto, ¿no es cierto? Pero nos dicen X y B nada más, que serían estos 10. 12 prefieren A y B. A y B sería toda esta área, pero nos dice que son 12, ¿no es cierto? 12 A y B. 12. ¿Correcto? 3 comen indiferentemente cualquier marca. Y esto es lo más importante que les había dicho. Siempre empiecen de la intersección o en este caso de la triple intersección. A ver, vamos a resaltar nomás. Ahí está. Entonces los que estarían acá al medio, la triple intersección, serían estos 3. Y 10 no aceptaron ninguna de las 3 marcas, es decir, estos 10 que ya habíamos anotado de principio, ¿sí? Acá nos estaría faltando la información de que consume solo B, ¿no es cierto? Pero a ver, si en total se supone que tienen que ser 50, vamos a colocar acá un total de 50, total igual a 50.
Se supone que la suma de todo esto me tiene que dar 50, ¿no es cierto? Y si nosotros vamos sumando simplemente acá, fíjense, aquí es sencillo, tengo 3 veces 10, que serían 30 más 12, 42. Acá ya tengo 7 y 3, otros 10, serían ya 52. Y más estos 5 serían 57. O sea, ¿dónde están los 50? ¿Correcto? Pero recordemos, por favor, y lo voy a resaltar, esta información que hemos ido anotando de las intersecciones no nos dice solamente, que es la palabra clave para este tipo de ejercicios. Si nos hubieran dicho, en este caso, a ver, comenzaremos de la primera intersección. 7 comen X y A sin problema. Si nos hubieran dicho 7 comen solamente X y A sin problema, esta información que está acá sería correcta, ¿sí? Sin embargo, posteriormente nos dice que 3 indiferentemente comen cualquier marca. Ah, muy bien. Entonces, de estos 7, ¿sí? De estos 7, ya nos está diciendo, pero 3 de estos 7 también comen la otra marca. Es decir, en este caso sería B. Por lo que a estos 7 yo le tengo que restar estos 3. Y aquí tendríamos 4. Y esa sería la información correcta. Fíjense. Aquí tenemos 7 que comen X y A sin problema. ¿Sí? 7 comen X y A sin problema. 4 más 3, los 7 que comen X y A sin problema. Y lo propio tengo que hacer para las otras intersecciones. Me dice 10 comen X y B. X y B tendría en esta parte. Es comen X y B, ¿sí? Pero sabemos que 3 de estos 10 también comen A. Entonces acá le tenemos que restar a estos 10, serían 7 en realidad, ¿sí? Y finalmente, para los 12 que comen A y B, 12 prefieren A y B, tomamos en cuenta los 3 diferentes comen cualquier marca, serían 12 menos 3, en total, aquí tendríamos que solamente comen A y B, ¿sí? Entonces, si volvemos a realizar el conteo, vamos a tener, ahora fíjense, acá solamente tengo 10, 20, acá tengo otros 10 que serían 30, ¿sí? 30, tuviéramos más 9, 39, ¿sí? 39 más 5 serían 44 y más 4, 48. Nos estarían faltando 2, ¿no es cierto? 2 que son justamente los que solamente comen B. Esta información no me la estaban dando. Entonces, fíjense que con estos datos ya cuadran el total de 50 mascotas. ¿Sí? Muy bien. Las preguntas. Nos decía, determina la probabilidad de que un perro cualquiera coma por lo menos alguna de las marcas. Comer alguna de las marcas, ¿qué significa? Significa comer A, comer B o comer X. ¿Sí? Cualquiera de las 3 o 2 de las 3 o las 3. ¿Sí? Comer alguna de las marcas involucra todo, ¿no es cierto? Entonces sería A, unión B, unión X. Probabilidad solo de A. Tomo en cuenta solamente los que prefieren A. Pero fíjense que todo el conjunto, que en este caso es el azul de A, involucra a los que también algunos consumen B, también algunos consumen X e inclusive algunos consumen los 3. Entonces todos los tengo que tomar en cuenta porque la probabilidad de A, ¿sí? Tiene que tomar en cuenta todo el conjunto. En este caso sería, tengo 5 más 9, 14, más 4, 18, más 3, 21. 21 del total, 21 de 50. Lo mismo para B. Tengo 9 más 2, 11, más 13, 14 y más 7 serían 21. Nuevamente, ¿no? 21 de 50. Finalmente, para X, todo lo que representa el conjunto de X, acá tengo 17 más 7, 24, ¿no? Si hay algún error, por favor, me van a corregir. 24 de 50. Menos la intersección entre A y B.
La intersección entre A y B involucra todo esto. 9 más 3, que serían los 12 de 50. La intersección entre A y X. A y X involucra todo esto, que serían 7 de 50. Intersección entre B y X, que serían 10 de 50. Y la intersección, o más la triple intersección, que sería 3 de 50. ¿Sí? Entonces, fíjense que las intersecciones de A2 está con signo negativo, ¿sí? Y la triple intersección con signo positivo, ¿correcto? Entonces, de esta manera llegamos a la solución, ¿sí? Ahí está. Aparte, también me pide determinar también la probabilidad de que un perro cualquiera coma la marca X. Muy bien, entonces de los 50, solamente me interesa que coma la marca X, que sería individualmente esta, ¿sí? Vamos a poner acá como inciso A, inciso B, y ya ustedes van a colocar su respectivo resultado. En este caso sería, ahí digamos, listo, la probabilidad solo de X. Vamos a copiar un ratito para poder modificar. En este caso me está pidiendo solo la probabilidad de X. Y bien, eso era todo. Esta era la resolución. Obviamente acá faltan los resultados con sus porcentajes, ¿no? Muy bien. Esto para que todos tengan la resolución y no tengamos dudas. Muy bien. No sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta antes de comenzar. Espero que todos hayan logrado el resultado. Bien. Ahora sí, me van a dar por favor unos segunditos para poder... allá. En la primera pregunta me dicen, ¿también podríamos utilizar el axioma del complemento? Sí, exacto. A ver, acá creo yo tener el resultado, creo que sale 80%, no estoy segura, pero de todas maneras vamos a tomarlo como si fuera. Lo voy a poner entre comillas porque no recuerdo este resultado. Que fuera así. ¿Sí? Digamos. Lo voy a resaltar porque no estoy segura. Bien. Sí, podríamos utilizar el axioma del complemento y podríamos evitarnos realizar toda esta operación. ¿Cómo podríamos realizar el axioma del complemento? Su compañero me dice, ¿qué tal si yo saco lo opuesto, ¿sí? Y le resto de 100. Perfecto, se podría haber realizado de esta manera. Claro que en este ejercicio en específico, lo que queríamos practicar era justamente la regla de la adición, ¿no? En este caso sería 1 menos la probabilidad de que todo esto no pase. Vamos a tratar de colocar el énfasis. Déjenme ver un segundito. Este es. Bien. La probabilidad de que no pase todo eso. ¿Y esto a qué sería igual? Ahí está. Ahora sí. Bien. En este caso, ¿qué es lo único que necesitaría? Lo único que necesitaría es determinar la probabilidad de que ninguno de estos, ¿sí? A ver, déjenme un segundito, ahora sí. Ya está. De que ninguno de estos pase, es decir, la pregunta sería determinar la probabilidad de que un perro cualquiera no coma por lo menos alguna de estas marcas, es decir, no coma ninguna de las marcas. Y eso también ya lo tenemos. Nos dice 10 no aceptaron ninguna de las tres. Entonces, esto sería 1 menos 10 de 50. ¿Sí? Esto va a ser igual a 1, sí, está bien el resultado, ¿no? 1 menos 0,2, ¿no es cierto? Un quinto vamos a tener 0,2 y esto es igual a
80%. Sí, este resultado está bien. Este es el correcto. Ese es. Podríamos haber utilizado el axioma del complemento. Ambos están bien. Lo único que sí tendríamos que practicar, ¿no es cierto? Utilizar este. Pero, por ejemplo, en el examen yo les llegara a preguntar esta misma pregunta y ustedes resuelvan en las que les diga utilizando la regla de la adición, este ejercicio, bueno, ya te estoy pidiendo que realices la prueba de la adición, ¿no es cierto? No el axioma del complemento. Pero ambos caminos están bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, si no tenemos otra duda, otra consulta, ahora sí comenzaremos con lo que es la probabilidad condicional, ¿ya? Me van a dar un segundito para que empecemos la grabación y por favor, Juan Pablo, ahora sí, para empezar a tomar los apuntes. Muy bien, probabilidad condicional. Acá vamos a recordar un poquito acerca de la independencia y dependencia estadística. Recuerden que en la dependencia estadística, los dos eventos dependen entre sí. Es decir, la ocurrencia de A va a afectar la ocurrencia de B. Ahora bien, nos dice, si se tienen dos eventos A y B cualquiera, la probabilidad condicional sirve para determinar la probabilidad de B si se conoce la ocurrencia de A. Cuando existe dependencia estadística, es decir, la probabilidad condicional la vamos a utilizar cuando exista dependencia estadística, es decir, los eventos dependen uno del otro, va a afectar, porque si no dependieran uno del otro, pues simplemente la probabilidad condicional llegaría a ser la probabilidad individual, como habíamos visto en el caso de la independencia estadística, ¿no es cierto? La probabilidad de B sobre A, fíjense lo que estoy resaltando, es igual a la probabilidad de B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay independencia estadística, no dependen uno del otro. Sin embargo, cuando sí dependen uno del otro, la probabilidad condicional responde a esta fórmula. La probabilidad de A intersección la probabilidad de B, es decir, que ocurran los dos al mismo tiempo, sobre la probabilidad solo de A. Muy bien. Vamos a mostrar la aplicación de la probabilidad condicional con un ejemplo. Y nos dice, se tiene una urna con bolillos numerados del 1 al 15. Pregunta, hallar la probabilidad de obtener un número mayor a 9 considerando que es par. Es decir, ya nos está dando algo cierto, es decir, ya nos está afirmando algo conocido. Y es lo más importante. Cuando ustedes vean esta frase o algo similar, considerando que, sabiendo que, ¿sí? Ya deben pensar en, es probabilidad condicional este ejercicio, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer el inciso A. Hallar la probabilidad de obtener un número mayor a 9, considerando que es par. Muy bien. Acá tengo en el inciso A los dos eventos. B me dice mayor a 9 y A es par. Los eventos no están nombrados al azar. En este caso, a ver, cuando vas a utilizar probabilidad condicional, el evento de la pregunta siempre va a ser B. Es decir, ¿qué es lo que me están preguntando? Me dice hallar la probabilidad de obtener un número mayor a 9. Esta probabilidad es la que me están preguntando, de obtener un número mayor a 9. Esa es la pregunta. Y después de la frase, considerando que sabiendo que es par, es lo que me está a par, ¿correcto? Entonces, B, lo que me pregunta, A, lo que me afirma, ¿sí?
Muy bien, tiene que ser o tienen que saber distinguir ustedes estos dos eventos, porque si no, en la fórmula, aunque apliquen bien la fórmula, si los eventos no corresponden, no les va a salir el resultado, ¿no es cierto? Bien, tenemos entonces la probabilidad de B, el signo de división, el slash, significa dado que, sabiendo que, considerando que, ¿sí? Sabemos A. Muy bien. Vamos a ver entonces, para poder distinguir todos estos bolillos numerados del 1 al 15. No recuerdo si los tengo por acá. Imagino que los vamos a anotar. Sí, me van a dar un segundito. Ahí está. Bien, ahí tenemos. Me está afirmando es que el bolillo es mayor a 12. ¿Sí? Ahí está. Una vez más, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B dividido entre la probabilidad solo de A. La probabilidad de que pasen los dos al mismo tiempo, es decir, múltiplos de 3 y menores a 12. Muy bien. Múltiplos de 3 menores a 12. Veremos. Los menores a 12 están acá, ¿sí? Sin contar el 12 porque no me dice menor igual a 12, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo cuáles son los múltiplos de 3. Ahora sí. Múltiplos de 3 menor a 12, el 3, el 6, el 9, el 12 ya no porque me dice menor a 12.
¿correcto? Entonces, en este caso, esta intersección sería 3 de 15, ¿sí? Número de casos totales. Dividido solamente entre la probabilidad de A, que era A menores a 12. Eso quiere decir, y ahora lo voy a subrayar, los menores a 12 involucrarían del 11 para abajo, ¿no es cierto? Pues los vamos a subrayar. No se puede. No. Todo esto lo que está entonces ahorita resaltado de 11 para abajo. En total serían 11 de 15. ¿Sí? Realizamos esta operación simplificando 3 de 11 multiplicado por 100 nos tendría que dar este resultado. ¿Sí? Bien. Espero que haya sido bastante claro. Lo que les quiero recalcar es que no olviden estas frases, ¿no? Cuando ustedes salen en un ejemplo, en un ejercicio, estas frases, considerando que, sabiendo que, dado que, ya tienen que pensar en probabilidad condicional. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que es la probabilidad total. La probabilidad total nos dice en el caso de tener varios eventos de manera secuencial, ¿sí? Es posible calcular la probabilidad de que ocurra un evento combinando la regla de la suma y la regla del producto o de la multiplicación. Es decir, fíjense, esta es la fórmula. Me dice la probabilidad de B, si es que tenemos varios eventos de manera secuencial, que esto sería lo más importante, la probabilidad de un evento, en este caso la probabilidad de B, va a ser igual a la sumatoria de cada una de las posibilidades, ¿sí? Eventuales en A, por eso es A sub I, no sabemos cuántas posibilidades será, multiplicado por la probabilidad de B dada esa opción de A, ¿sí? Tal vez ustedes pueden ver esta fórmula y pueden pensar, ah, debe ser muy complicado, pero en realidad no lo es. Vamos a ver en la aplicación del ejercicio, van a ver que es bastante sencillo. Muy bien. Conociendo la probabilidad total, es decir, yo sé si puedo determinar la ocurrencia de un evento, ¿sí? En el caso de tener eventos secuenciales, combinando la regla de la suma y del producto, es un preámbulo para el teorema de Bayes. En un solo ejercicio o en una sola observación les voy a mostrar estas dos probabilidades, porque en el teorema de Bayes también se ve la probabilidad total, ¿sí? Y van a entender de manera mucho más sencilla. El teorema de Bayes nos dice, llamado también probabilidad condicional a priori. ¿Qué es esto de a priori? Nos dice, puesto que puede determinar la probabilidad de que haya ocurrido un evento en una primera etapa, dada la observación de otro evento en una segunda etapa. En el teorema de Bayes, lo más importante es qué evento sucede primero. Es decir, acá vamos a respetar una cronología, ¿sí? Primero va a pasar un evento y posteriormente va a pasar otro evento, ¿sí? En la probabilidad condicional podrían pasar los dos eventos al mismo tiempo, ¿no es cierto? No habría ningún problema acá, no había secuencia, no había que respetar una línea de tiempo, por así decirlo, ¿sí? Pero en el teorema de Bayes sí, tenemos que tomar en cuenta qué evento sucede primero. Y justamente la pregunta va a ser para el evento pasado. Es por eso también que una manera de poder reconocer los ejercicios de teorema de Bayes es cuando la pregunta está en tiempo pasado. ¿Ya? Muy bien. El teorema de Bayes nos dice, esta es la fórmula. Fíjense, nuevamente tengo esta expresión. La probabilidad de A sub I dado B. Fíjense que acá, si nosotros nos ponemos a pensar lógicamente, en el abecedario primero viene A y después viene B, ¿no es cierto? Y es justamente una probabilidad condicional a priori. Fíjense que la probabilidad condicional normal es B dado A, ¿sí? Lo que me pregunta es B y lo que sé es A. Pero en el teorema de Bayes es al revés. Lo que me pregunta
es A, lo que ha pasado antes, y lo que sé es B, lo que está sucediendo ahora, o lo que va a pasar en el futuro, ya lo sé con certeza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, me va a preguntar por una opción del pasado, es decir, si ya conozco lo que va a suceder al final, ya conozco B, para llegar a B tengo como que varios caminos. Me va a preguntar cuál es la probabilidad de que haya sido este camino en específico para que llegues a B. Esa es la pregunta. En la fórmula nos dice en la parte mm, del numerador, tengo la probabilidad de lo que me está preguntando, la probabilidad de A sub i, multiplicado por la probabilidad condicional de B dado A sub i. Y en la parte del denominador, voy a tener todas las opciones para B. Fíjense, voy a tener la probabilidad de A1, la primera opción, pónganle, multiplicado por la probabilidad de B, dado que ha pasado a 1. ¿Sí? Esa sería una opción. Pero también podría ser de que pase a 2. La probabilidad de A2 multiplicado por la probabilidad de B, dado que ha pasado a 2. Y si tuviera más opciones, así sucesivamente. ¿Ya? Y en el numerador, la que me está preguntando. Por ahí me va a preguntar la opción 2, por ahí me va a preguntar la opción 1, etcétera. ¿Sí? La que me está preguntando se coloca en el numerador. Y esta parte que está acá del denominador, que suma todas las opciones posibles, no es otra cosa que la probabilidad. Es decir, en el teorema de Bayes, la fórmula simplemente me pide determinar que haya pasado una de las opciones en específico sobre todas las opciones en total. ¿Ya? Entonces, fíjense que el denominador de la fórmula del teorema de Bayes no es otra cosa que la probabilidad total. Muy bien, vamos a ejemplificar, ¿sí? Con este ejercicio que es bastante sencillo y van a poder entender tanto la probabilidad total como el teorema de Bayes. Y con esto vamos a terminar esta lección. Muy bien, tenemos entonces el ejemplo. Nos dice, en un laboratorio hay 3 jaulas. En la jaula 1 hay 2 conejos grises y 3 blancos. La jaula 2 tiene 4 conejos grises y 2 blancos. La jaula 3 tiene 5 conejos grises y 5 blancos. Y fíjense, acá ya tengo cada una de las opciones, ¿no es cierto? Opción 1, opción 2, opción 3. En la 1, 2 grises, 3 blancos. En la 2, 4 grises, 2 blancos. En la 3, 5 grises, 5 blancos. ¿Ya? Inciso A me dice, si al azar se saca un conejo y es blanco, ya me está diciendo el conejo es blanco, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la jaula 1? Ahora bien, por un instante nada más nos vamos a imaginar que nosotros somos la persona que está, bueno, que ha sacado este conejo y resultó ser blanco. Obviamente, si tú eres esa persona y tienes las 3 jaulas enfrente tuyo, primero deberías escoger una jaula, ¿correcto? Para después sacar uno de los conejos. En este caso nos está diciendo, está apareciendo un conejo blanco en tus manos por arte de magia. La pregunta es, ¿a qué jaula pertenece? ¿Sí? Entonces, fíjense que acá estamos respetando una cronología. Lógicamente hablando, primero deberíamos escoger una de las 3 opciones, ¿no es cierto? Una de las 3 jaulas. Y posteriormente sacar al azar un conejo. ¿Sí? Acá ya nos está dando el resultado, ya nos está dando el evento que pasa al final. Es decir, sacamos un conejo y es blanco. ¿Sí? Determina la probabilidad de que este conejo pertenezca a la jaula 1. Muy bien. Como ya estamos seguros de que tenemos que utilizar el teorema de Bayes, lo vamos a aplicar simplemente para el inciso A. Muy bien. En esta parte, ¿qué nos decía? Recuerden, lo que me está preguntando, ¿sí? Ahora va a ser A sub I. ¿Por qué? Porque es lo que pasa primero, ¿no es cierto? Recuerden, A viene antes de B. Y esto es teorema de Bayes.
Muy bien. El conejo es blanco. Eso lo sabemos. Eso lo vamos a llamar evento B. A es que pertenezca a la jaula 1. A es lo que me está preguntando para el teorema de Bayes. Muy bien. Vamos a ver la probabilidad de A sub 1, ¿sí? Sería, ¿no es cierto? Que pertenezca a la jaula 1, la probabilidad de A sub 1 dado B. Ahí está. En la fórmula tenemos lo que me está preguntando. Fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que pase A sub 1? Porque, ¿sí? O dado que obtenemos el conejo blanco de la jaula 1. ¿Sí? Es lo que me está preguntando en el numerador. Y en el denominador son todas las opciones. Fíjense, obviamente también la que me están preguntando, ¿no es cierto? En este caso, la primera es la misma. La probabilidad de escoger la jaula 1, fíjense, la probabilidad de A sub 1 multiplicado por la probabilidad de que el conejo blanco pertenezca a la jaula 1. Más, la otra opción podría ser de la jaula 2, ¿no es cierto? La probabilidad de haber escogido la jaula 2 por la probabilidad de que el conejo blanco pertenezca a la jaula 2. Más, finalmente, la jaula 3. La probabilidad de haber elegido la jaula 3 multiplicado por la probabilidad de que el conejo blanco pertenezca a la jaula 3. ¿Correcto? Muy bien. Ahora simplemente vamos a reemplazar toda esta información con ayuda de la probabilidad objetiva clásica. Vamos a copiar tal y como está y vamos a ir reemplazando nada más. Muy bien, ¿cuál es la probabilidad de escoger la jaula 1? Ahora no estamos hablando de qué es lo que hay dentro de las jaulas, nada. ¿Cuántas opciones, sí, de jaula 1 existen? ¿Cuántas jaulas 1 existen? Solamente existe una, ¿no es cierto? Aquí está. Esta es la jaula número 1. Tienes una jaula 1. ¿De cuántas jaulas en total? De 3 jaulas en total. Entonces, acá solamente nos está interesando el número de jaulas, que sería 1 de 3, multiplicado por la probabilidad de que el conejo blanco pertenezca a la jaula 1. Entonces ahora sí nos enfocamos en la jaula 1 y decimos cuántos conejos blancos existen en la jaula 1. Existen 3 conejos blancos de un total de 5, ¿cierto? En la jaula 1. Entonces, para poder reemplazar, decimos la probabilidad de 5, o perdón, de 3 conejos blancos de un total de 5 en la jaula 1. ¿Sí? Muy bien. Y en el denominador vamos a hacer de cada una de las opciones o de cada una de las jaulas, en este caso. Muy bien, acá se va a repetir lo mismo, la probabilidad de tener la jaula 1 o de haber escogido la jaula 1 en una primera instancia. Una de 3, ¿no es cierto? Por la probabilidad de que el conejo blanco pertenezca a la jaula 1. ¿Cuánto era? Eran 3 de 5. Más. Ahora sí, vamos a ver la opción de la jaula 2. Muy bien, en este caso nos dice en la jaula 2, ¿cuántas jaulas 2 existen? Solamente una jaula 2. ¿De cuántas jaulas en total? De 3. Entonces acá también va a ser un tercio. 1 de 3 multiplicado por cuántos conejos blancos existen o pertenecen a la jaula 2. ¿Sí? 2 conejos blancos de un total de 6, ¿no es cierto? 2 de 6. Muy bien, reemplazamos entonces 2 de 6 más la probabilidad de haber escogido la jaula 3. Nuevamente, ¿cuántas jaulas 3 existen? Solamente existe una de 3. Muy bien, reemplazamos una de 3 multiplicado por la probabilidad de que el conejo blanco pertenezca a la jaula 3. ¿Cuántos conejos blancos existen en esta jaula? 5, de un total de
10. ¿No es cierto? Muy bien. Ahí tenemos entonces. Vamos a reemplazar 5 de 10. Realizamos esta operación y obtenemos el resultado. Recuerden, por favor, siempre verificar. Muy bien, ahí está. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el inciso B. Nos dice, si al azar se saca un conejo y resulta este ser gris, y este es gris, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la jaula 3? Ah, ya. Entonces lo que me está preguntando es que si el conejo es gris. Esto está acá además. El conejo es gris, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido sacado o de que pertenezca a la jaula número 3? Recuerden, lo que me está preguntando es A. Aquí está, lo que me pregunta es A. Y lo que me está afirmando el conejo es gris va a ser B. ¿Sí? Bien, entonces en este caso sería A sub 3, porque me está preguntando la tercera opción, ¿no es cierto? La jaula 3, A sub 3, dado B, ¿no es cierto? Dado que el conejo es gris. Si ustedes gustan, incluso podríamos cambiar esto a gris. Así, listo. G es lo que me está preguntando, para que recuerde que el conejo es gris. ¿Ya? Muy bien. Acá abajo, ya saben, vamos a tener todas las opciones. Acá arriba voy a anotar la opción que me está preguntando. La opción que me pregunta es que pertenezca a la jaula 3, ¿no es cierto? Jaula 3, ¿sí? A sub 3, la probabilidad de A sub 3, multiplicado por la probabilidad de que el conejo gris pertenezca a la jaula 3. Acá yo tengo todas las opciones, fíjense, en el denominador. Tengo la probabilidad de A, dado que el conejo gris pertenece a la jaula 1, la probabilidad de la jaula 2, dado que o multiplicado por la probabilidad de que el conejo gris pertenezca a la jaula 2, más la probabilidad de haber escogido la jaula 3 por la probabilidad de que el conejo gris pertenece a la jaula 3. Entonces, justamente es esta la que me están preguntando, ¿no es cierto? Nos vamos a copiar directamente y vamos a determinar la probabilidad de escoger la jaula 3, dado que el conejo gris pertenece a la jaula 3. Muy bien. Y vamos a reemplazar. Vamos a copiar acá y vamos a ir reemplazando. Muy bien, otra vez. ¿Cuál es la probabilidad de escoger la jaula 3? No me está interesando lo que hay dentro, ¿no es cierto? ¿Cuántas opciones de jaula 3 existen? Solamente una de 3 jaulas en total. Multiplicado por la probabilidad de cuántos conejos grises existen en la jaula 3, que serían 5 de 10, ¿no es cierto? 5 de 10 dividido. La probabilidad nuevamente de elegir la jaula 1, 1 de 3. ¿Cuántos conejos grises existen en la jaula 1? Aquí estamos en la jaula 1, serían 2 de 5. Ahora bien, probabilidad de escoger la jaula 2. ¿Cuántas jaulas 2 existen? 1 de 3. Probabilidad de que el conejo gris pertenezca a la jaula 2. Vemos 4 conejos grises de un total de 6. Multiplicado por la probabilidad de escoger la jaula 3, 1 de 3, por la probabilidad de que el conejo gris pertenece a la jaula 3. Esto sería 5 de 10. ¿Sí? Realizamos la operación y obtenemos el resultado. ¿Sí? Recuerden, por favor, en probabilidad todos los resultados siempre multiplicados por 100 para obtener en porcentaje. ¿Ya? Muy bien. Nuevamente les pido verificar. Inciso C, para terminar. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un conejo blanco? Ahora, si nos damos cuenta, acá no me está preguntando dos eventos, ¿sí?
No me está diciendo este es lo que ha pasado o esto es lo que va a pasar, nada. Me dice cuál es la probabilidad de obtener un conejo blanco. Esta pregunta es típica de probabilidad total. Fíjense, tienes toda esta información, tienes 3 jaulas, tienes esta cantidad de conejos en cada jaula y la pregunta es, si obtienes un conejo al azar, ¿cuál es la probabilidad de tener un conejo blanco? Entonces, esta es la probabilidad total. No nos interesa de cuál de las jaulas provenga, ¿no es cierto? Nos interesa de que sea blanco, ¿sí? Entonces tengo que sumar todas estas opciones y esto es la probabilidad total, ¿sí? La sumatoria de todas las opciones de que el conejo blanco provenga de la jaula 1, de que el conejo blanco provenga de la jaula 2, de que el conejo blanco provenga de la jaula 3. La probabilidad total. Simplemente el denominador. Fíjense, del teorema de Bayes, aquí está. Voy a tratar de subrayarlo por acá. Ahí está. Es exactamente esto lo que me está pidiendo, solamente el denominador, ¿sí? Es lo mismo. Muy bien. Entonces vamos a multiplicar o vamos a copiar directamente la fórmula. Ahí está. Y vamos a ir reemplazando. Si ustedes se dan cuenta, yo podría copiar todo esto que está acá y ya está, ¿verdad? Pero vamos a volver a reemplazar, simplemente para practicar. Bien, la probabilidad de la jaula 1, 1 de 3. La probabilidad de conejos blancos en la jaula 1. Vemos conejos blancos en la jaula 1, 3 de 5. 3 de 5. Más la probabilidad de la jaula 2, 1 de 3. La probabilidad de conejos blancos en la jaula 2, 2 de 6. Más la probabilidad de la jaula 3, 1 de 3, por la probabilidad de conejos blancos de la jaula 3. Serían 5 de 10. Muy bien, realizamos esta operación y obtenemos el resultado. Y listo. Muy bien. Con esto entonces habríamos concluido este tema. No sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta o si todo está claro. Bien, creo que todo está claro, ¿verdad? Vamos a dejar de la grabación. Muy bien. Eh, como hemos concluido este tema, el siguiente tema que nos tocaría ver, bueno, lo voy a dejar ahí para que puedan ver la resolución. El siguiente tema que nos toca son las variables aleatorias, ¿sí? Para poder avanzar lo de variables aleatorias necesito que un poquito de integrales. Las principales, ¿no? Integral de la potencia, no sé, lo máximo va a ser integral por partes, ¿sí? Pero necesito que repasen, ¿ya? Para poder realizar las fórmulas. Entonces, les voy a pedir, por favor, que para la siguiente clase ustedes vayan repasando. Ya vamos a empezar con este tema. En la siguiente clase vamos a tratar de iniciar por lo más básico, pero de todas maneras vamos a llegar a realizar estas integrales que espero que todos ustedes ya, bueno, de todas maneras ustedes ya han pasado, pero espero que repasen, ¿ya? Para que no tengamos ningún problema en la aplicación de las fórmulas. Muy bien. Entonces, para no comenzar un nuevo tema y para darles un poco de tiempo para que vayan viendo lo de las integrales, acá vamos a detener nuestro avance del día de hoy. Si no tenemos ninguna consulta, no. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Por favor, vayamos abandonando la sesión.